¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la mesa número 13 de este segundo coloquio de magia y brujería. Le vamos a dar la bienvenida a nuestros expositores de esta mesa. Vamos a comenzar con la ponencia que lleva por título Matrimonio, Hechicería y Brujería en la Nueva España, y la va a dictar la maestra Axel Juárez Vidal. Ella es maestra en Humanidades de la UAM Instituto Mora. En 2015 obtuvo el grado de maestría en Humanidades en la línea de Historia. Y hasta la fecha participa como becaria en el proyecto Frontera en Vilo, dirigido por la doctora Laura Muñoz en el Instituto Dr. José María Luis Mora. Axel, bienvenida. Sí, hola, muy buenos días. Pues antes de dar inicio a la exposición, quiero agradecer y a su vez felicitar a los organizadores de este segundo coloquio de magia, ya que pues espacios como estos son indispensables para discutir estas infinidad y variedad de temáticas que se desprenden de estos fabulosos temas, tanto contemporáneos como del pasado, de México y del mundo. Y pues me siento muy feliz estando aquí compartiendo este espacio con todos ustedes. Y bueno, una de las justificantes o el por qué titulé esta ponencia Matrimonio, Brujería y Hechicería en la Nueva España es porque ya algunos años atrás, desde la licenciatura y posterior, ahora que terminé la maestría, pues he venido trabajando algunos de estos temas relacionados, pero me he dado cuenta que algunas cosas necesitan una explicación que vaya más allá de ese simbolismo, de esas cuestiones que quizá con ayuda de otras disciplinas pues nos puedan ayudar a explicarlo de otra forma o problematizar este tipo de documentación inquisitorial, pero también a cotejar con la cuestión actual de algunas comunidades que pues entre su forma de ver la vida y la muerte, pues estas cuestiones de la magia, y más que magia podríamos considerarlos como conocimientos y saberes, pues todavía siguen vigentes y continúan entre estas sociedades y grupos. Bueno, el objetivo de esta ponencia es, a grosso modo, dar una propuesta o una vía de análisis y explicación de los casos inquisitoriales referentes a la magia amatoria en la Nueva España, con base en el cotejo de las aportaciones teóricas metodológicas de Solange Alberro, Noemí Quesada y Ruth Béjar, que considero son los tres pilares principales que iniciaron con la temática de la magia amatoria en la Nueva España. Y bueno, también con base en ello, pues vamos a retomar los testimonios de los expedientes inquisitoriales junto con la información obtenida en el trabajo de campo. Bueno, tras haber leído y considerado la postura del etnólogo Christoph Daxemüller sobre la definición de la magia como un sistema de pensamiento regido en las estructuras del cosmos y también como una utopía con un doble discurso, en efecto sembró la semilla de la duda y nació el interés por conocer a profundidad lo relativo a este tipo de conocimiento en la Nueva España. Este factor se convirtió en el motivo para dar comienzo y emprender una nueva andanza en el sendero de la investigación histórica y también antropológica. La aventura en dicho camino inició de una experiencia acumulada que se trazó a partir de la confrontación de la literatura sobre la magia y sus variantes, que a su vez se aliaron con la exploración y búsqueda de documentación inquisitorial que se resguarda en el AGN. Todo ello nos permitió recobrar el interés por desentrañar parte de la memoria histórica y cultural que ahí está plasmada y se conserva. En un primer momento resultó relevante el contenido literario basado en este tipo de documentación, donde la llamada magia amatoria figura como una de las líneas de pesquisa en la que se ha puesto mayor interés. Estas investigaciones han señalado que las mujeres fueron los principales sujetos de estudio debido a que aparecen con bastante frecuencia en estos testimonios, donde incluso se argumenta que debido a su condición sexual, estas buscaron e implementaron alternativas de tipo mágico, amatorio y sexual para sosegar los impulsos violentos de sus maridos o amantes. No obstante, a causa de la supuesta escasez de documentación registrada, aunque en la praxis tenemos conocimiento que
que hay explicaciones donde aparecen los varones en este tipo de causas, debido a los intentos de atraer o manipular los deseos sexuales de las féminas, así como obtener suerte en los juegos de azar, adiestrar a las bestias o ser un buen jinete. Incluso en el dato de campo, pues también vemos que observe que los hombres también utilizan algunas de sus secreciones y excreciones de su cuerpo para sosegar y manipular el deseo sexual de las mujeres. Bueno, por consiguiente, en un segundo intento nos desviamos un poco del camino a causa del inevitable cotejo con testimonios contemporáneos de informantes que saben y conocen de la aplicación de algún remedio o medio idóneo para solucionar problemas similares como los que se presentan pues en estos expedientes novohispanos. Por ejemplo, pues ya se habló de la frecuente recurrencia que hay todavía sobre la recomendación y portación del colibrí como amuleto, incluso también, pero en menor medida en círculos reducidos de mujeres, pues también se habla de la sangre menstrual como un remedio para retener al marido infiel y modificar su comportamiento hacia la esposa o amante, pero ahora ya no solo en el chocolate, sino en el café u otras bebidas. Al ubicarnos de manera paralela entre ambos límites reflexivos que nos proporcionan las aportaciones de las autoras antes mencionadas, junto con las fuentes históricas y el dato contemporáneo, la historia retoma un sentido relevante de explicación del presente, y a su vez, junto con el testimonio vivo de mujeres que continúan empleando un sinfín de remedios para sosegar y mitigar la conducta y pensamiento del varón en la vida marital. Los estudios más representativos de esta línea, como les decía, pues provienen de 3 autoras, que son Solange Alberro, Ruth Behart y Noemí Quesada. Así como para tener un panorama general de las posturas teóricas, metodológicas y aportaciones de estas autoras, comentaré rápidamente cuáles son. En 1975, la etnóloga Noemí Quesada publicó Amor y magia amorosa entre los aztecas. Al hacer trabajo de campo sobre los yerberos en la Ciudad de México en el mercado de Sonora durante los años 1963, 64 y 1970, notó algunas de las supervivencias mexicas que continuaban vigentes, como el uso del colibrí para la consecución del amor de una persona. Esta autora expone un esquema que parte de una visión concentrada en la religiosidad de los mexicas, reflejada un tanto en la conceptualización del amor y magia, términos que retoma para explicar y dar sentido a toda esta reflexión. Quesada, a través de estas fuentes inquisitoriales, que fueron las que le permitieron dar esa explicación de por qué seguían o continuaban vigentes algunas de estas prácticas y creencias sobre amuletos y otros elementos, Quesada alude que estas prácticas, dentro de esta concepción más amplia de la realidad en que están insertas, pues se ubican en un entorno mágico y religioso de cualquier sociedad. Por otro lado, Solange Alberro hace apertura en su obra Inquisición y Sociedad en México, 1571-1700, publicado en 1988, si no es que no me equivoco. Ella señala el papel social y religioso que desempeñó el Tribunal del Santo Oficio. No obstante, emite un breve apartado sobre las prácticas mágicas y hechiceriles como resultantes de un sincretismo feliz, cuya eficacia multiplicada constituye uno de los mejores lubricantes de esta difícil sociedad colonial, teóricamente erizada de prohibiciones, restricciones y conveniencias. Fin de cita. Con base en lo anterior, la autora expone un caso de Celaya correspondiente a la primera mitad del siglo XVII, donde menciona la participación de mujeres en estos asuntos mágicos. En su explicación se sitúa en que estos saberes mágicos pues se dieron en una
red de mujeres, ya sea como las proveedoras, las solicitadoras, pero también las intermediarias en estos asuntos. Bueno, años más tarde, ya en 1996, Noemí Quesada, anteriormente ya había publicado otros artículos respecto a esto de las prácticas mágico-amatorias en Nueva España, pero es aquí en esta obra, Sexualidad, Amor y Erotismo, México prehispánico y México colonial, donde ya se ve un poco más este enfoque de género que explica las relaciones y las dificultades entre los sexos a partir de la comparación del entorno sociorreligioso prehispánico y el colonial. Bueno, en este sentido, pues considero que estas determinaciones o distinciones que hizo Quesada en ese momento subestiman un poco la condición de las mujeres en un nivel de victimización. En un momento más les explico por qué. Y bueno, otra de las aportaciones significativas es la que se desprende de la antropóloga Ruth Behart en su artículo titulado Brujería sexual, colonialismo y poderes femeninos, opiniones del Santo Oficio de la Inquisición en México. Incluso se publicó en 1991, antes del que les mencioné, de Noemí Quesada. Bueno, ella argumenta que si bien las mujeres fueron más propensas en recurrir y usar de la magia, particularmente de la magia amorosa y sexual, el motivo principal fue tratar de reinvertir el orden establecido por los varones y así controlar y modificar la conducta de estos, quienes las tenían dominadas. Bueno, al hacer un cotejo de estas tres aportaciones, fue posible observar que las propuestas de Quesada y Behart se basaron en el estudio de la brujería amatoria y sexual en Nueva España a partir de las relaciones de los sexos. Por un lado, Quesada enfatizó que éstas se dieron a partir de esas diferencias sexuales impuestas por el cristianismo, mientras que Behart teorizó más allá de lo que implicaron esas relaciones, es decir, la cuestión del conflicto y la armonía implícitas en esas relaciones. Por su parte, Solange Alberro, al intentar explicar la cuestión del mestizaje, solo rescata que la brujería y la hechicería fueron prácticas donde se reflejó el factor socioeconómico. Como les decía, comúnmente entre las mujeres, pues se manifestaron las mujeres españolas, quienes eran las usuarias de estos remedios o conocimientos, y bueno, las mestizas, que eran las intermediarias, con las indígenas, quienes proporcionaban este tipo de hierbas, plantas, hongos e incluso algunos animales u otros objetos. Bueno, a través de la discusión expuesta de estas tres autoras, quienes desde mi punto de vista continúan siendo los pilares sobre los estudios de la magia amatoria y sexual, y junto con el cotejo de las fuentes inquisitoriales con el dato etnográfico, propongo lo siguiente. El caso de las mujeres casadas que utilizaron de las composiciones y conocimientos supuestamente mágicos, los emplearon como una estrategia para contener y mitigar los conflictos conyugales, ya que estuvieron sujetas a las pautas de conducta que la Iglesia y la sociedad novohispana les exigieron. Por ejemplo, la sumisión, la obediencia, guardar su castidad, obedecer al marido hasta que la muerte los separase, aguantar todo. Y bueno, por ejemplo, en las tesis que trabajé anteriormente, me di cuenta en la tipología de filtros que se están utilizando. Por ejemplo, el caso de las mujeres que les menciono, utilizan, sí, la sangre menstrual como el medio idóneo, pero desde mi punto de vista, estas mujeres lo están utilizando como una forma de estrategia para sobrevivir y mitigar los malos tratos en la vida conyugal. Por un lado, tengo la hipótesis que la Iglesia de alguna forma, así como prohibía este tipo de prácticas por ser perniciosas hacia el prójimo, digámoslo así, también de alguna forma empujaba a que estas mujeres
recurrieran a este tipo de conocimientos, porque pues no había de otra. Las mujeres casadas debían de mantener esa legitimación y reconocimiento como mujeres, como esposas de. Y bueno, a manera de conclusión, que más bien sería una invitación para quienes están interesados en continuar con esta línea de la magia amatoria, pues considero lo siguiente. Para comprobar lo antes dicho, es necesario que los trabajos que se están haciendo sobre esta temática no se queden en la mera descripción narrativa de los registros inquisitoriales, sino más bien se problematicen los hechos, así como su respectiva contextualización a nivel micro y macro, así como también el manejo quizá de la perspectiva diacrónica y sincrónica, como pues desde el punto de vista pues podemos trabajarlo de manera multidisciplinaria, porque quizá un psicólogo nos pueda, o estudios que tengan este enfoque de la psicología quizá nos puedan proporcionar otras respuestas. Por ejemplo, nos podrían decir que las mujeres eran unas obsesivas y que por eso utilizaban este tipo de filtros. Bueno, eso no es la única explicación a estos casos, sino, por ejemplo, como mencionaba la compañera Jocelyn, quizá hay una cuestión más allá del simbolismo o de la cuestión energética. ¿Por qué se están utilizando en sí algunas partes específicas o secreciones de algunos anfibios, mamíferos, etcétera? Así, por ejemplo, hasta ahora podemos cotejar que algunas plantas contienen ciertos alcaloides que tienen un efecto en la psique humana y es por eso que tenían estas alucinaciones, etcétera. Bueno, ya para finalizar, bueno, creo que o considero que esto se puede lograr a través de la comparación también de la fuente histórica y el dato etnográfico. En este sentido, pues es hacer una invitación para que la historia responda a preguntas del presente, pero que a su vez el presente también nos permita teorizar y repensar el pasado con el apoyo de otras perspectivas científicas e incluso y primordialmente de las personas también que resguardan y poseen diversos conocimientos y saberes, no solo en México, sino también en el resto del mundo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Axel. Una muy interesante ponencia. Hay que aclarar que nuestro café está libre de cualquier sustancia maléfica, entonces pueden tomarlo sin algún problema, ¿no? O sea, pero por si las dudas, chequen. Bien, vamos a pasar a la siguiente ponencia. Tengo el honor de presentarles a la doctora Georgina Indira Quiñones Flores. Ella es doctora en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la misma institución, con reconocimiento a Mejor Tesis de Generación. Maestría y doctorado en Historia por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP. Ha colaborado en investigación en líneas de historia de la ciencia en la vertiente de medicina social, educación, historia de las mujeres y de la infancia. Ha sido coautora en textos sobre historia de medicina en Puebla, publicados por la UAP y el Gobierno del Estado de Puebla. Es docente del posgrado en el área de educación en la Universidad Santander, plantel Tlaxcala, y sus líneas de investigación son propuestas para esta ponencia: la vida cotidiana, la superstición, la brujería y la medicina. Y ella nos va a dar la ponencia con título Las redes sociales de la hechicería amorosa en la provincia de Yucatán en el siglo XVII. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por ese currículum extraordinario, pero no es mío. Bueno, sí, eso no importa, ¿no? En esta ocasión, bueno, pues antes que nada, buenas tardes ya, ¿no? A todos ustedes. Quiero agradecer a los organizadores por aceptar mi ponencia y a su vez reconocer el esfuerzo que están llevando a cabo para llevar a buen término este coloquio, ¿no? Y que ojalá continúe en una siguiente emisión. Bueno, el trabajo que les vengo a presentar es sobre las redes sociales y clientelares de la hechicería amorosa
en Yucatán en el siglo XVII. Para empezar, primera diapositiva, la siguiente. Les voy a describir un contexto de la provincia yucateca para entrar en materia. La provincia yucateca, en el periodo virreinal, se distinguió por ser una región aislada y autónoma del resto de la Nueva España. Carecía de riqueza minera y sus suelos no permitían en realidad ni la agricultura ni la ganadería extensiva. Lo único con lo que Yucatán contaba en abundancia era una población indígena bastante numerosa que se constituyó en su única fuente de riqueza, pues el tributo y trabajo que se obtenía de ellos era altamente codiciado por los conquistadores. Por ello, en este espacio, la encomienda se convirtió en el medio primordial de sobrevivencia económica. Es importante resaltar estas características porque le dieron el sello distintivo a las relaciones sociales que se establecieron en dicho espacio de estudio. En términos de la organización territorial, Yucatán se dividió en 3 centros urbanos: Mérida, como la capital de la provincia, el puerto de Campeche y la villa de Valladolid. Cada una de ellas era distinta en su interior por sus condiciones sociales, económicas, poblacionales y políticas. El mapa es nada más pues para ilustrar, para que vean los asentamientos, dónde se ubicaban. Se puede decir que Mérida y Valladolid tuvieron una configuración similar porque en ellos se asentaron los españoles encomenderos y estancieros, quienes tenían a su alrededor la mayor cantidad de pueblos indígenas. En esta sociedad predominaba el espíritu medieval de nobleza e hidalguía, como lo denomina Manuela Cristina García Bernal. Por su parte, la villa de Campeche era el centro marítimo y mercantil por ser, para empezar, la puerta de entrada a la península, el puerto principal. Aquí solo habían unos cuantos encomenderos. La mayoría de los habitantes eran comerciantes o gente de recursos, ¿no? Pero a pesar de contar con recursos económicos, estos también aspiraban y deseaban ennoblecerse. Como puede verse, en Yucatán sus habitantes desarrollaron un sentido aristocrático arraigado en la encomienda, por lo que por un lado se puede decir que había un alejamiento con los otros grupos étnicos y sociales, pero al mismo tiempo había una necesidad de acercamiento para la conservación de la población indígena, ya que se temía que si los indígenas mayas huían a los espacios no conquistados, que era casi la mayoría del territorio yucateco, pues se iban a quedar prácticamente sin nada, ¿no? Si bien es cierto que la mayoría de los indios yucatecos habitaban en sus pueblos, en las zonas urbanas habitaban los naboríos o indios libres que trabajaban al servicio de los españoles. A estos generalmente se les ubicaban en los barrios de las ciudades. Manuela Cristina García Bernal nos dice que los naboríos eran los indios de servicio permanente. Se les pagaba 4 reales de plata al mes, es decir, 12 tostones al año y un vestido de mante de algodón también cada año. Ellos eran los que desempeñaron diversos oficios y se empleaban en diversos menesteres, mientras que las mujeres naborías eran cocineras, lavanderas, nodrizas y se dedicaban a las diferentes actividades domésticas. En este contexto es en el que se desenvolvieron las mujeres acusadas de practicar la hechicería amorosa, que gozó de una amplia aceptación entre todos los estratos sociales, pero sobre todo entre las mujeres de élite de la provincia yucateca. Es interesante observar, además, que si bien las indígenas estaban exentas de la justicia inquisitorial, su presencia es muy notable en los documentos, ¿no?, de este tribunal, pues son mencionadas como maestras, como portadoras de conocimientos hechiceriles, como curanderas, ¿no?, y que estaban, además de que son testigos, son llamadas a declarar, ¿no?, en los diversos casos que se presentan. El clérigo Pedro Sánchez de Aguilar nos menciona, ¿no?, esta es la importancia de las mujeres mayas en la hechicería. Nos dice que en el obispado, sobre todo en Mérida, cito, es público que hay algunas indias hechiceras que con palabras abren una rosa antes de sazonar y la dan al que quieren atraer a su torpe voluntad y se la dan a oler o se la ponen debajo de la almohada. En fin de cita. También tenía conocimiento el mismo clérigo que había indias que echan en chocolate ciertos hechizos con que atarantan a sus maridos, ¿no?
Además, como ya se indicó, la movilidad de estas mujeres, que por ser trabajadores domésticas, se les permitía estar en contacto con las señoras españolas y con las esclavas, pues permitía, ¿no?, el ir y venir de estos recursos. Otras veces, si las que prestaban sus servicios personales, las domésticas, no dominaban la práctica, ellas se constituían en intermediarias o en medios de comunicación entre sus amas y las hechiceras. Pero en Yucatán no solamente había hechiceras indígenas, también abundaban las hechiceras españolas y mulatas, que muchas de ellas eran forasteras, ¿no? Esta posibilidad de contacto y comunicación entre indígenas, negras y mulatas generó vínculos sociales y clientelares de la hechicería amorosa, pues que comprendía un amplio círculo, y de alguna manera esto suavizaba la rigidez de la estratificación social. Pero por otro lado, no hay que olvidar que si bien dichas redes tienden a mostrar cierta complicidad, también muestran conflicto entre las hechiceras, porque muchas veces entre ellas se denuncian. El análisis documental ha permitido identificar claramente varias redes. Las más interesantes se encuentran en 1614, 1616, 26, 39 y 1672. Estas fechas pues obedecen a las lecturas de edictos, y pues es cuando se llevaban a cabo la mayoría de las denuncias, ¿no? Las redes sociales y de clientes de la hechicería eran abundantes pues en estos centros urbanos, ¿no? La clientela estaba compuesta preferentemente por mujeres. Ello no quiere decir pues que los hombres fueran ajenos a la hechicería amorosa. Hay registro de varios hechiceros, por ejemplo, Lucas de Argüello, que es mulato, Fray Alonso Calderón, Pablo Tuc, Andrés Valencia, Juan de Santana, entre otros. Puede decirse que la mayoría eran las víctimas o a quienes estaban dirigidos los hechizos, y en menor medida pues también eran solicitantes, ¿no?, como Diego Tello de Aguilar, que le pidió a Andrés Valencia unas rosas encantadas para tener a las mujeres rendidas a su apetito. En cambio, las mujeres se distinguieron pues por ser las clientas más asiduas. Las que más acudían a las hechiceras eran las casadas, ¿no?, seguido de las viudas y las solteras. El rango de edades de las clientas oscilaba entre los 14 y 40 años. Aquí cabe apuntar pues que la edad para contraer matrimonio giraba entre los 13 y 20 años, y muchas mujeres desde que se casaban pues pedían el auxilio de los hechizos por diversos motivos. Solange Alberro nos ilustra el caso de las hechiceras veracruzanas, cuya niñez se veía interrumpida para contraer matrimonio, que precisamente es el matrimonio la que las lleva a la transgresión, pues el matrimonio no siempre resultaba pues ser la garantía de una vida tranquila, ¿no? Las solicitantes de los trabajos hechiceriles se puede ver que procedían de dos modos. Unas veces eran ellas, o sea, las clientas, quienes iban en busca de las hechiceras. En otras ocasiones, por los rumores que se escuchaban, pues ellas mandaban, las señoras, las amas, mandaban a sus domésticas. En otras ocasiones, pues hasta en plática de amigas se pedía el auxilio, ¿no?, a la amiga para que le pusiera en contacto con las hechiceras. Por otro lado, se puede también ver que quienes asesoraban a las recién casadas jóvenes eran sus madres, ¿no?, sus amigas, sus parientes, las sirvientas, y las tenían, ¿no? Y de esta manera se puede decir pues que tejían redes de solidaridad y por supuesto pues de intercambio de creencias y prácticas. Ahora sí la siguiente. Ya entrando en materia, la primera de las redes identificadas es la de 1614, localizada en Campeche, en las que figura la mulata María Méndez. Ella es una mujer de 60 años que como primer indicio sabemos que vivió, le dio al ojo a otra mulata llamada Ana de Sosa, a Ana de Sosa la acusan de bruja, no de hechicera, que incluso ella dice que hasta habla con el demonio y demás. Tal parece que la magia y la adivinación eran parte de la cotidianidad de estas mujeres. Aquí lo interesante es que María Méndez, la acusadora, estaba también relacionada con Ana López, quien es española, que fue curada con procedimientos hechiceriles por el negro Juan Arda, al que también conocía María Méndez.
¿no? Por lo que puede verse que la mulata, que María Méndez, si bien no es hechicera, no sé si era clienta o no, ¿no? Pero estaba relacionada de alguna manera con personas de su misma condición social, como Ana de Sosa, ¿no? Mulata pobre. Su cuñada era una india, por ejemplo, que testificaron en el proceso contra Ana de Sosa, y en el segundo proceso contra Ana López, ella también testifica y aparece relacionada con personas de otro estatus, porque Ana López es española, casada con un comerciante, que incluso ella decía que se quedaba a dormir en casa de la señora López, no dice por qué ni para qué. Asimismo, confiesa que conocía al negro esclavo, y este negro, el curandero, le comentó en plática que conocía a Catalina de Interián y otras mujeres, que no menciona el nombre, que tacha de brujas. Y cabe decir que Catalina de Interián era una mujer encomendera, es decir, era de la élite, que va a introducir además a su hija, eran esposas además de funcionarios, ¿no?, del ayuntamiento. Entonces, en este universo, pues se puede ver cómo se van tejiendo estas redes. La siguiente. El otro caso es el de Leonor de Medina, una mujer española que su caso se da, ella vive en Mérida. En 1616, Leonor de Medina no solamente fue clienta de la hechicería, sino también una reconocida hechicera. Tenía contacto muy estrecho con indios hechiceros, e incluso con negras y mulatas. Una de ellas era Francisca Gallegos, negra esclava considerada bruja, que en agradecimiento a Leonor, porque Leonor la salvó de una golpiza que le daba su amo, se ofreció a enseñarle a cómo ser bruja, a lo que la española, ella dice que desistió, pues de hecho ella la denuncia, ¿no?, a Francisca Gallegos. Leonor era una mujer importante, encomendera, descendiente de conquistadores, de las primeras mujeres que llegan a Yucatán, de oficiales de gobierno, nieta, esposa, es además esposa del familiar del Santo Oficio en Yucatán, tanto que el comisario inquisitorial Hernando de Nava escribió que no se había atrevido a examinar pues, ni a Leonor ni a sus hijas, porque eran gente importante, ¿no?, aunque ella, dice, no tuviera buena fama. Lo cual, dicen, mira muy mal por la honra de su marido, que es hombre muy honrado, ¿no?, dice el comisario. Las mujeres delatoras de Leonor de Medina eran mujeres muy cercanas a su círculo y a su familia. La principal acusadora, María de Avendaño, estaba depositada en su casa. Ana de Garibay era esposa de un encomendero y ella denunció que Leonor de Medina le había hecho tenía papeles de hechizos, y también pues sabían que Leonor de Medina había hecho un hechizo para ligar a un hombre, ¿no? En la denuncia se dijo que ella usaba hechizos para tener tratos ilícitos con los hombres, realizaba encantamientos para tontar a su marido y pues no se diera cuenta de sus infidelidades, usaba diversas hechicerías para atraer a los hombres, tenía papeles con oraciones, invocaciones, encantamientos, se sabe que realizaba rituales hechiceriles, ¿no?, en una ventana, y ella tenía contacto también muy estrecho, porque parece ser que tenía hasta papeles con hechizos en lengua maya, porque dice que las que denunciaban decían que sabían que tenía papeles de hechizos con caracteres pues que no comprendían, ¿no? Entonces yo puedo suponer que quizá eran de lengua maya, porque ella dice que tenía contacto muy estrecho con Ixcach, una reconocida india hechicera, que incluso Ixcach llega a decir que Leonor sabe más que ella, ¿no? Porque Leonor de Medina pues tiene conocimientos sobre la magia española, no sabe de oraciones, de conjuros, del uso de hierbas, y pues tiene un mayor conocimiento que ella. Por lo que puede decirse que Leonor de Medina fue una mujer que se caracterizó por su constante búsqueda y aprendizaje, era clienta, alumna, y una hechicera consumada. Dominaba diferentes tradiciones culturales mágicas,
y que puede decirse de alguna manera que tuvo la protección de las autoridades encargadas de castigar dichas prácticas, ¿no? Porque después el tribunal dice, el dictamen que se da en su causa fue que como no consta de las palabras que dijo, pues hasta que haya quien las haya escuchado, pues se puede proceder, ¿no? Se va a ver lo que se va a hacer con ella. Otro esquema es el de María Manrique, también de 1616 de Mérida. Esta red que giraba en torno a María era esposa de un capitán, de un encomendero, ¿no? Que parece ser que ella vivía rodeada pues de un ambiente en donde la magia ocupaba un lugar sobresaliente. Se procuraba amistades pues que supieran de hechizos. Por ejemplo, el fraile Matías Jiménez le ofreció un papel escrito con palabras de la consagración que tenía el poder de atraer a cualquier hombre o mujer a su voluntad con solo tocarlo. La siguiente. María Manrique y su familia, su madre, María de Ayala, su hermana, estaban muy unidas. Aquí parece ser que ellas estaban muy unidas a su servidumbre, con la negra esclava del Congo, natural del Congo, Catalina Farfán, la india Angelina Cobán. Tanto que estas algunas veces ellas confiesan que estuvieron presentes cuando se realizaban las hechicerías. Además, parece ser que la casa de María Manrique era refugio de mujeres que podían expresar abiertamente sus opiniones contra la Iglesia, porque una de sus domésticas, Úrsula Holguín, una mestiza, dijo que para ella la Virgen María era una viuda embustera, ¿no? Que hacía llorar a la gente el Viernes Santo, y que su imagen y la de Cristo pues eran unos palos, ¿no? Tal fue el atrevimiento que Úrsula incluso emuló la actitud de la Virgen Dolorosa poniéndose una toca e imitó lo que hacía la Virgen en el momento del descendimiento de Cristo, ¿no? Ese era el ambiente en el que vivía María Manrique, ¿no? Su caso es bastante interesante porque parece ser que ella ella buscaba las amistades que supieran de hechicería, como les comentaba, además de sus domésticas, por ejemplo, las forasteras, las que llegaban a Mérida, ella pues hasta las llevaba a su casa, es decir, tenía un cuarto preparado y para realizar los rituales. Dos de estas mujeres eran Melchora de Arteaga y Juana de Ochoa, ambas españolas, una sevillana y otra madrileña, pues estaban íntimamente ligadas porque decía que además realizaban unas suertes diferentes pues a las que se hacían en Yucatán, ¿no? Por ejemplo, la suerte con las habas y una suerte con unas tijeras y el chapín. Eso es lo que le ofrecían y pues ella les daba cobijo en su casa. Bueno, las redes en realidad son varias y en estas, como les digo, pues vamos a encontrar esta situación de las hechiceras, pero sobre todo de las mujeres de élite muy ávidas de tener este conocimiento, ¿no? En síntesis, se puede decir que las redes sociales y clientelares que formaban las mujeres de la provincia yucateca sí giraban o estaban en torno a las prácticas mágicas, principalmente alrededor de la hechicería amorosa, que incluía individuos de todos los grupos sociales que estaban dentro de su círculo cotidiano, como el servicio doméstico, o porque las hechiceras eran los curanderos o los reconocidos, ¿no? en la ciudad y las villas, por la fama que corría entre los vecinos. Los vínculos analizados en esta ocasión en realidad no parten de las hechiceras propiamente, ¿no? sino de las clientas. Ellas nos muestran que prácticamente todas las actividades en las que se desenvolvían la magia, pues era una realidad ahí muy vigente. Se puede ver que las redes se formaban y se extendían incluso de manera informal, de manera casual, podía darse incluso en una visita de amigas, por los rumores, por una plática en la que saliera a relucir el tema. Lo importante era que las mujeres hallaban diversos modos para entrar en contacto con la práctica hechiceril, aunque algunas veces estas redes que se establecían eran solo clientelares, es decir, que duraban solo el tiempo requerido por el hechizo. También en algunas ocasiones eran redes sociales un poco más durables,
producto de la, pues para empezar, de la convivencia cotidiana, de la cercanía física, porque como ya mencioné, pues muchas de las hechiceras pues eran las domésticas y estaban siempre en contacto muy estrecho con las señoras españolas. Estos casos son solo un ejemplo de las alianzas que se tejían para ayudarse a soportar la cotidianidad, para mitigar la violencia de la vida conyugal, para hacerle frente incluso a la inferioridad social, por una cuestión de prestigio, ¿no? Y en el caso de Leonor de Medina, como puede verse, además de que ella ya ostentaba el prestigio social, pues también tenía prestigio como famosa hechicera, ¿no? Para sobresalir entre la población o para integrarse a la sociedad como las hechiceras forasteras, porque las hechiceras forasteras muchas veces eran ellas las promotoras, ¿no? O sea, yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro, y pues por eso las mandaban llamar, ¿no? La hechicería, sobre todo la amorosa, constituye un espacio de relaciones sociales que estableció una mayor cercanía entre los diversos grupos sociales y étnicos, sin olvidar que dichas redes no estuvieron exentas de conflicto, ¿no? Pero lo importante es que este acercamiento pues produjo una fusión de las distintas tradiciones culturales que llevó a la retroalimentación de la hechicería colonial, que garantizaba un mayor dominio y eficacia, ¿no? Existía un intercambio y circulación de prácticas, creencias, objetos mágicos, papeles con conjuros, etcétera, y lo que favorecía el intercambio pues era la confianza en el hechicero, tanto en la práctica como en su eficacia y en y en las personas que ofrecían sus conocimientos sobre magia amorosa. Y dependiendo pues de la confianza del hechicero o de la hechicera y la eficacia de su magia, pues estas redes se extendían con más facilidad pues por toda la provincia yucateca y pues por toda la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ponencia muy interesante y de nueva cuenta una disculpa por el exabrupto de hace rato, pero la ventaja de tener al diablo es que le podemos echar la culpa a él, entonces pues quién sabe, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la tercera ponencia de esta mesa, que va a ser por Carla Ivonne Hernández Becerril de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, si estoy bien, ¿verdad? Sí. Ella está por iniciar el primer semestre de licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de México, con la clase magistral con el doctor Miguel León Portilla, participante en el Seminario Permanente de Grupo Mexicano de Antropología de la Alimentación en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ella nos va a presentar la ponencia que lleva por título El chocolate excitante del apetito venéreo, usos de la bebida en la hechicería erótica del siglo XVII. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecerles el estar presentes y agradecer al coloquio que me brindó la oportunidad de presentar mi primer ponencia. Yo soy estudiante de la licenciatura en Nutrición y también estudio la licenciatura de Economía. A mí me llama mucho la atención todos los temas relacionados a la historia. Creo que la historia y las ciencias exactas no están peleadas e incluso pueden ir de la mano. El tema de mi ponencia es el chocolate excitante del apetito venéreo y lo elegí por un libro que a mí me agrada y en lo personal se me hace muy interesante. Es el libro Historia Natural de Nueva España por Francisco Hernández, un protomédico de Felipe II. Y él hace un estudio acerca de las especies, tanto animales como de plantas, que hay en el nuevo territorio conquistado y acerca de cómo pueden utilizarlas en la aplicación de la medicina occidental. Yo voy a hablarles acerca del chocolate, pero desde los usos de la bebida en la hechicería erótica del siglo XVII. Para esto también trajimos degustación de chocolate, para que es solo una degustación, una pequeña degustación, para que vean las diferencias entre el chocolate que consumimos actualmente y el chocolate que se consumía en el siglo XVII, los modos en los que ellos lo elaboraban y esto que tiene que ver con las propiedades químicas que produce la bebida y cómo la química del chocolate ayuda a la hechicería erótica. Yo creo que no fue una elección al azar, sino más bien es como algo intuitivo.
de sentir esa sensación nueva de los químicos y de los estimulantes en el sistema nervioso central que sentían estas personas. Bueno, para empezar, yo propongo la hipótesis de que la sexualidad y la alimentación no están peleados, están de la mano. La sexualidad y la alimentación son elementos básicos en la vida del ser humano. Sin sexo, la especie no podría preservarse y sin alimentación moriría. Pero, ¿existe alguna relación entre sexualidad y el consumo de alimentos? Y si es así, ¿existirían alimentos particulares para incrementar el apetito sexual? El motivo de este trabajo es analizar el uso del chocolate, una bebida elaborada a base de los granos del cacao, en el contexto de la hechicería erótica del siglo XVII, haciendo un énfasis en la concepción de la bebida como estimulante de la concupiscencia de quien lo consumía, y las características organolépticas de la bebida, que por su sabor, olor, color y textura, la convirtieron en un vehículo predilecto de las hechiceras novohispanas para verter sustancias y dominar la voluntad del ser amado, y actualmente la ciencia ha demostrado que tales propiedades erógenas existen. En el siglo XVII se caracterizó por su diversidad étnica y cultural. Las mezclas raciales dieron origen al mestizaje biológico. La sociedad novohispana estaba estrictamente jerarquizada, dividida en dominantes y dominados. En el primer peldaño se encuentran los españoles y los criollos. Posteriormente se encuentran los que tienen más cercanía a estas etnias. Y bueno, yo hago un énfasis en que algo que encontré en los libros de consulta, también consulté mucho a Noemí Quesada, es que en la sociedad del siglo XVII se hacía una distinción del color de la piel y del estrato social y por ende económico. Y creo que esto no ha cambiado mucho. Posteriormente, el resto de la población, conformada por indígenas, africanos y sus variantes, como los mestizos y los mulatos, que a su vez dieron origen a más mezclas, denominadas castas. Los mestizos resultados de la mezcla entre español e indígena fueron el sector de la población que demográficamente crecía con mayor rapidez. Sin embargo, la mayoría de ellos eran resultado de relaciones ilícitas. Su origen pecaminoso los limitaba a mantener un estilo de vida humilde. Gracias. Bajo su condición de sin tierra, no pertenecían al sector privilegiado de la sociedad, ni al grupo indígena en su totalidad, aunque gran parte de los mestizos habitaban en poblaciones de este grupo marginado, funcionando como enlaces entre las dos culturas diferentes, situación similar con los mulatos. La migración interna era un fenómeno que acontecía en las grandes urbes, donde coexistían los grupos étnicos. Otra característica importante en el siglo XVII fue su extrema religiosidad. La religión católica era la ideología dominante, manteniendo un papel unificador. La vida de los novohispanos se regía bajo los preceptos de la doctrina, desde la alimentación hasta el rol que debía ejercer un hombre y una mujer dentro de la sociedad. En este aspecto, desde la alimentación, me llama mucho la atención la trifulca que hubo en el sector religioso, eclesiástico, acerca de que si el chocolate corrompía el ayuno eclesiástico. Posteriormente vamos a retomarlo. A diferencia de la cultura mexica, que consideraba a los hombres y mujeres opuestos complementarios, indispensables el uno del otro y por lo tanto permitía relaciones prácticamente igualitarias en los sexos, la religión occidental definía la supremacía del sexo masculino sobre el femenino, originando relaciones asimétricas. La sociedad novohispana era una sociedad patriarcal. Se consideraba a la mujer inferior en capacidades tanto físicas como mentales, por lo que debía quedar bajo la protección y tutela de un varón, ya sea de su propia familia o en el caso de contraer matrimonio, de su marido. Era de necesidad vital contar con la aprobación y el agrado de estas figuras. A mí me interesó hablar acerca de la sociedad del siglo XVII y posteriormente de la figura de la mujer en el siglo XVII, porque tiene relación con la hechicería erótica. Y más que nada, yo para conocer cómo el chocolate tiene un papel, digamos que importante en la hechicería erótica, necesitaba conocer cómo se desarrollaba la sociedad del siglo XVII, tanto hombres como mujeres, y posteriormente cuál era la figura de la mujer, que en este caso se asociaba más que nada con las
con lo maligno, con lo contrario a Dios, desde el mito de la creación, en que Eva fue la que hizo pecar de alguna forma al hombre. Entonces, esto me interesó conocerlo. Yo no soy del área de historia, me encanta la historia, pero yo consideraba que era necesario. Prosigo. La sociedad novohispana, como ya había mencionado, era una sociedad patriarcal. Se consideraba la supremacía del sexo masculino en el femenino y a la mujer con capacidades tanto físicas como mentales inferiores a él, por lo que debía quedar bajo su protección y tutela. La situación social de la mujer giraba en torno a su sexo. El desconocimiento de los componentes de la anatomía femenina, como la pubertad, menstruación, embarazo, parto, lactancia y menopausia, provocaron el temor del hombre a la mujer. Las mujeres novohispanas eran educadas para el matrimonio, fecundas y eficientes en el ámbito doméstico. También podían incursionar en el quehacer religioso o simplemente quedarse solteras, si la dote no fue suficiente o fue nula para asegurar un buen matrimonio. La virginidad espiritual, docilidad, obediencia y sumisión ante la jerarquía masculina fueron los atributos femeninos más difundidos. El matrimonio en el siglo XVII fue la única institución que aceptaba y normaba y regulaba las prácticas sexuales. Fue a través de esta institución donde la mujer era reconocida como un individuo partícipe de la sociedad. Bajo una situación de desventaja, la mayoría de las mujeres fueron sometidas a voluntad de los hombres. Se podía considerar que pasaban a formar parte de su propiedad, e incluso en situaciones donde la mujer hubiera sido sorprendida cometiendo adulterio, éste tenía la facultad de privarla de la vida. Pese a la extrema religiosidad que existía, no todos se sometieron dócilmente a la moral sexual católica. El amancebamiento, la prostitución y el simple fornicio eran otros medios empleados para ejercer las prácticas sexuales. El abandono del hombre hacia la mujer era una realidad ampliamente difundida, lo que significaba también perder estabilidad económica y social, razón por la cual algunas de ellas decidieron buscar estrategias que hicieran permanecer a sus parejas. Para que estos no buscaran relaciones extramaritales, concretar el matrimonio o bien satisfacer su apetito erótico, refugiándose en los terrenos de la magia y de la hechicería amorosa. Ahora bien, entrando en terreno, la hechicera, a diferencia de la bruja, no tiene un pacto explícito con el demonio. Tampoco posee habilidades para volar o convertirse en animal. La hechicería posee los conocimientos y el manejo de las energías sobrenaturales sobre cualquier situación de la vida diaria que, por medio de conjuros, oraciones, hechizos y recursos mágicos, actúe contra la voluntad de cualquiera. En el caso de la hechicería erótica, doblegar la voluntad del ser amado. Surge como respuesta a las necesidades que no fueron resueltas por medio de la religión. Transgrede la barrera entre lo sacro y lo profano. Para las prácticas de la hechicería es necesario contar con un ingrediente que actúa a favor de la finalidad que se buscaba. En el caso de la hechicería erótica, los más comunes eran la sangre menstrual, el agua con el que se lavaban los genitales, el vello púbico, fluidos corporales como el semen, polvos, flores, desechos corpóreos del parto, etc. Sin embargo, era necesario recurrir a un vehículo para proveerlo a las personas deseadas y que ésta no se percatara del contenido adicional. Y es aquí donde se hace notoria presencia el chocolate. Como ya había mencionado al principio, el chocolate tiene características organolépticas. Las características organolépticas es el color, el sabor, el olor y la textura. Mi compañero les está pasando una muestra de chocolate también para que active su sistema de alerta y no se estén durmiendo. Bueno, yo considero que el chocolate no fue una elección al azar. En el siglo XVII era la bebida preponderante. El chocolate aproximadamente se consumía entre 4 y 6 veces al día, dependiendo del estrato económico de la persona. Y a lo largo de la historia el chocolate ha sido un sinónimo de poder y de placer. Y actualmente sigue siendo un sinónimo de placer, tanto en lo que estamos acostumbrados a la cultura popular que nos asocian al enamoramiento con el chocolate y a la depresión con el chocolate, pues estas cosas no son aleatorias. En realidad hay sustentos químicos y hay estudios científicos que demuestran que sí es verdad. Yo considero que la gente del siglo XVII a lo mejor no tenía tanto estudio químico y no
no habían pasado tanto tiempo para demostrar estas capacidades. Ellos lo definían como que era un alimento afrodisíaco, y en la actualidad no existe un alimento afrodisíaco como tal, porque incitaría al acto sexual deliberadamente, pero sí hay alimentos que estimulan nuestro cuerpo, nos provocan sensaciones de placer, y una de ellas es el chocolate. Y no lo estoy dando desde una perspectiva de amante del chocolate, porque a eso me dedico también, a vender chocolate, sino a que el chocolate y que los alimentos también son parte de nuestra salud y de las cosas que nuestro cuerpo realiza. Prosigo. El chocolate fue la bebida más preponderante en la sociedad barroca del siglo XVII. Se hablaba de sus virtudes nutritivas y terapéuticas, principalmente de su alto valor energético, en una sociedad con un régimen alimenticio prácticamente vegetariano, a excepción obvia de los sectores privilegiados, que ellos tenían más apertura al consumo de carnes. Todas las clases sociales tenían acceso a él. Se calcula su consumo promedio de entre 4 y 6 veces al día en sus distintas variables. El límite de su consumo lo determinaba la capacidad económica del usuario. La oferta del chocolate fue proporcional a su amplia demanda, debido a que gran parte de la actividad comercial de la Nueva España giraba en torno al cacao. El consumo del chocolate data desde la época prehispánica. Los mayas solían consumirlo caliente, mientras que los aztecas preferían consumirlo frío, añadiendo diversos ingredientes según el padecimiento o intención de cada persona. Por ejemplo, maíz tostado, chile, vainilla, achiote, flores aromáticas, etc., manteniendo la idea de que su consumo nutría y brindaba placer a quien lo bebía. El cacao fue considerado un regalo divino. Más allá de ser utilizado para la elaboración de chocolate, también fungía como moneda, por lo tanto su consumo era equiparable a beber dinero, razón por la cual solo los grupos de élite tenían el libre acceso a él. La población común solía hacerlo en celebraciones religiosas. La espuma era la parte más preciada dentro de la bebida, pero fueron los europeos quienes le agregaron más ingredientes para evitar la espuma. Entre más ingredientes tuviera, menos espuma formaba. Entre estos ingredientes hispanos que se agregaron, obviamente los ingredientes no son precisamente de origen español, pero los españoles ya lo conocían. Destaca la canela, la leche, el azúcar, la pimienta, el anís, el ajonjolí, entre otros. Los españoles definieron a la bebida como afrodisíaco. Parte de este argumento interviene en el debate religioso acerca del chocolate, que era considerado como un alimento y por lo tanto quebrantaba el ayuno eclesiástico. Antonio de León Pinelo define el chocolate como nutritivo, por lo tanto puede corromper el ayuno. Sin embargo, la afinidad novohispana por la bebida hizo que solamente los sectores más puritanos no aprobaran su ingesta, como en el caso de los dominicos. Fue en parte gracias a los conventos novohispanos, donde se elaboraron las más exquisitas y preciadas recetas. También había encontrado que, por ejemplo, las religiosas hacían a sus beneficiarios, a los que costeaban sus estudios, algo así, les obsequiaban chocolate o recetas a base de chocolate. Ahí viene la parte en la que el chocolate es placer, es algo lúdico consumirlo. Las propiedades que se le atribuían a la bebida eran confortativas y estimulantes en la capacidad intelectual, nutritivas, pero a su vez también se les contribuía efectos sensuales. Adictiva, y su exceso de consumo hacía pecar al buen feligrés, razón por la cual es interesante la percepción de los novohispanos ante la naturaleza estimulante del chocolate, quien fue la bebida preferida para la magia y hechicería erótica. Sus propiedades organolépticas, enfatizando en su aroma, eran demasiado apreciadas a la hora de disfrazar otros ingredientes, dada la condición femenina de liderar el ámbito culinario. Los varones se veían doblegados al desconocer la naturaleza de sus intenciones con las que les servían un alimento. El chocolate es una bebida elaborada a base de semillas de cacao. Aquí voy a hablar un poco acerca de la química y de las cosas más cuadradas del cacao. Como sabemos, el chocolate se elabora a base de las semillas de cacao. El nombre científico del cacaotero o árbol del cacao es Theobroma cacao, que proviene del griego y significa alimento de los dioses.
denominado así por el científico griego Carbon Linné en 1753, de quien se sabe era muy afecto a la bebida. El árbol del cacao es un árbol pequeño de entre 4 y 8 metros de altura, incluso puede llegar a medir hasta 10. Crece en climas húmedo tropicales a la sombra regularmente de árboles frondosos llamados madres del cacao. Los frutos del cacao son bayas estriadas amarillo-rojizas de forma ovoide, aproximadamente de entre 23 y 30 centímetros. Contienen alrededor de 40 semillas y esto depende de la raza del cacao, de la especie. Algunos producen más, algunos producen menos. El cacao que más se utiliza es el cacao criollo, porque el cacao criollo, aunque produce menos semilla, su producto es mejor, tiene más aroma y el sabor es más intenso. En México se produce cacao de excelente calidad solamente en 3 estados, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Actualmente el que lidera el mercado es Tabasco. Existen 3 tipos de cacao, como ya lo había mencionado, el más útil es el criollo. Para elaborar el chocolate se necesita fermentar, secar, tostar y pelar las semillas de cacao. Posteriormente se realiza la molienda. Muchas personas prefieren la molienda a base de metate, pero bueno, eso depende del gusto de cada persona. El chocolate a base de metate queda un poquito más grumoso. El cacao contiene fenoles, alcaloides, carbohidratos, antioxidantes, aminoácidos, metilxantinas y entre 10 y 22% de grasa. De este porcentaje, la mayoría son ácidos grasos como el oleico, pálmico y esteárico. Como ya había mencionado, en el siglo XVII mencionan que el cacao es un alimento energético, nutritivo. Y ahorita basándonos en lo que menciona la ciencia actual, pues no estaban tan equivocados. El chocolate es uno de los alimentos más energéticos que existe. Contiene muchas grasas y por eso muchas personas decían que si consumías mucho chocolate ibas a engordar rápidamente. Y en esos tiempos pues no estaba tan mal visto porque generalmente ellos sufrían el problema de desnutrición. Al contrario de lo que ahorita sufrimos, el problema de la obesidad. Quiero hacer un énfasis en las metilxantinas, que son sustancias químicas estimulantes del sistema nervioso central. En esta familia se encuentra la cafeína y el chocolate también contiene cafeína. Por lo tanto, también tiene esa capacidad de mantenernos alertas. Por eso les decía, consuman un poco de chocolate para sentirse más despiertos. Y quiero finalizar con las conclusiones de que hay algunas sustancias que el chocolate contiene que son más estimulantes. Tenemos la teobromina, propia del chocolate, se encuentra en otros alimentos, pero es en más cantidad en el chocolate. La cafeína, la feniletilamina, la anandina, entre otras. Pero estas sustancias lo que provocan es estimular la serotonina, los niveles de serotonina en el cuerpo, y que generalmente se da el chocolate a las personas que padecen depresión, para que se sientan, digamos que más relajados, con una sensación más placentera. Y por eso yo deduzco, en cuanto a mi hipótesis, de que el chocolate fue elegido en la hechicería erótica no de manera al azar, sino que el chocolate, por sus cualidades físicas, es un alimento seductor. El aroma que contiene el chocolate es un aroma único. Por lo tanto, yo asocio el chocolate con la parte erótica y de alguna forma está demostrado. El chocolate no es un alimento afrodisíaco, pero como ya había mencionado, se acerca mucho a esto. Gracias. Muchas gracias, Carla Ivonne, por tan placentera y seductora ponencia. Yo creo que ahorita, ¿cómo se sienten? ¿Relajados? ¿Se sienten a gusto, no? O sea, si acabamos mal es por tu culpa, ahorita con el chocolate que nos comimos. Bien, bueno, ya para finalizar, le vamos a ceder la palabra al doctor José Arturo Burciaga Campos. Él nos visita desde la Universidad Autónoma de Zacatecas. Sí, así es. ¿Sí? Es doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, miembro de
ICOMOS, capítulo Zacatecas, de la Asociación Bolivianistas y de la Sociedad Boliviana de Historia del Derecho. Ha sido ganador del 13º Premio Nacional de Historia Regional Atanasio G. Saravia, y él nos va a presentar la ponencia que lleva por título El mal necesario, reflexiones sobre la magia amorosa en la ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas durante el siglo XVII. Bienvenido, doctor. Gracias, buenas tardes, gracias por la invitación, por aceptar mi ponencia. Este es un trabajo, voy a mencionar algunos casos, solamente los voy a mencionar, no los voy a interpretar ni a relatar, porque este es un trabajo parte de un proyecto monográfico que hasta el momento tiene el título tentativo de Los amores útiles y que trata sobre aspectos del ejercicio de la sexualidad en el noreste de la Nueva Galicia en toda la época virreinal, fundamentalmente en el área de influencia de la zona de la ciudad de Zacatecas. Y bueno, aquí señalar pues que son una serie de reflexiones acerca de la magia amorosa, porque yo le estoy en este caso vinculando con el tema del proyecto que les he mencionado, de tal manera que no podemos tampoco prescindir de alguna forma, como ya me antecedieron algunas de las compañeras, acerca de ese triángulo historiográfico por excelencia, que todavía es el referente y que seguirá siendo referente durante mucho tiempo, que es precisamente Quesada, Berham y Solange Alberro. Por lo tanto, esta es una serie de reflexiones respecto a esta magia amorosa, en la cual yo aquí propongo pues la propuesta de llamarle, digamos, el mal necesario. Y vamos a ver un poco por qué. El orbe indiano, durante la época virreinal, se pobló de modos de vida, costumbres, simbolismos, imágenes, creencias, prácticas diversas, interpretaciones variadas de preceptos religiosos, conductas desviantes y desviadas según las autoridades del Santo Oficio, etc. Estos aspectos estaban imbricados unos con otros, relacionados de diferentes maneras. De lo anterior, analizar algunas prácticas específicas, como la llamada magia amorosa, permite caracterizar la mentalidad de épocas y lugares. En la región de Minas de la ciudad de Zacatecas, que después fue ciudad, propiamente dicha, durante el periodo virreinal, los aspectos mencionados tuvieron expresiones que permitieron la elaboración de un discurso de comportamiento en sus habitantes, aun de aquellos que no creían o practicaban algunas costumbres con interpretaciones propias y a partir de imágenes y simbolismos que definieron su conducta personal ante los demás y ante las autoridades reales y la ortodoxia marcada por la Iglesia y por el Santo Oficio. Las llamadas actitudes desviantes se presentaron en todos los espacios hispanoamericanos, pero con remarcado acento en lugares como los centros de minas y lugares llamados de frontera. Estos dos últimos rasgos de la ciudad de Zacatecas, desde el siglo XVI, asentaron una mentalidad en muchos de sus habitantes con inclinación a las creencias populares en materia de atracción, permanencia y retención de afectos, manifestaciones y atracciones amorosas desde y hacia otra persona. En el siglo XVII, esas actitudes no habían tenido muchos cambios respecto a los objetivos que se perseguían. Los medios sí variaron, hacia una práctica semioculta, con novedades en algunos de los objetos utilizados y las ritualidades. Para el periodo virreinal, la magia amorosa se puede definir como el conjunto de prácticas y creencias, acciones y artilugios ejercidos por una o varias personas con la finalidad de resolver problemas inherentes a las relaciones entre personas. La práctica recaía en la curandería, la brujería y la hechicería, ejercida por hombres y por mujeres. Magia y religión son concebidas conjuntamente. Estas dos esferas de actividad social son interesantes porque ambas tienen una larga historia que no ignora el sincretismo de numerosos ritos mágicos. A ellos conciernen los aspectos erótico y amoroso. En los actos mágicos novohispanos se incluyen creencias y costumbres acerca del acto sexual, la meta de propiciar la fecundidad humana y el aseguramiento de la cercanía afectiva de dos seres de sexo diferente. Los actos podían ejecutarse por el mismo interesado o interesada, o con la asesoría y apoyo de otra u otras personas, mujeres en la mayoría de los casos. Las mujeres fueron definidas más débiles que el hombre como ente físico, pero más fuertes como ser moral y con la cualidad de atraer al hombre y a su voluntad. La llamada debilidad de la mujer se hizo tradición
desde las ideas aristotélicas que propagaron la inferioridad biológica y mental femenina. Nunca fue suficiente el cuidado que se tenía para no mostrar prácticas desviantes observadas e indiciadas por el Santo Oficio o por las autoridades eclesiásticas, porque la tipificación de las mismas se dio desde códigos no compartidos por quienes las sancionaban y quienes las ejecutaban. Además, ciertas creencias no compatibles con la legislación de la institución inquisitorial y los principios de la Iglesia estaban bien enquistadas en el ambiente popular, sobre todo entre las castas de los estratos más desfavorecidos. De esta manera, la interpretación de signos, símbolos e imágenes religiosas y de fenómenos y objetos provenientes de la naturaleza, plantas, ciertos animales y elementos minerales o de otro tipo, facilitó mecanismos transgresores. Los productores de la magia amorosa y sus consumidores percibían todo este universo de creencias y prácticas como acciones benéficas, no contrarias a las ideas religiosas. Así la magia amorosa llegaba a constituirse como el acto de curar, más allá del cuerpo, curar el alma de los males del amor. La magia amorosa se anticipaba a otros fines de las relaciones interpersonales, como las del ejercicio de la sexualidad. Aquella trataba primero de asegurar la atención y la atracción de una persona. El sujeto del deseo casi siempre ya había estado poseído por el otro, el demandante de la atención, pero tenía una actitud de indiferencia y observaba un alejamiento que podía ser temporal con riesgo de ser definitivo. No obstante, la magia amorosa también era dirigida a personas que recién eran conocidas por quienes manifestaban un interés hacia ellas. Asimismo, la magia inmiscuía aspectos directos o indirectos de la sexualidad, sus manifestaciones, objetos, formas y prácticas. La mujer, la protagonista en el desarrollo de la magia amorosa, quedó localizada en el grupo de las brujas y las hechiceras, destacado por su maldad, según Fray Andrés de Olmos, uno de los ideólogos del orbe indiano en materia de pecados y actitudes desviantes. Incluso en su tratado de hechicerías y sortilegios, el ilustre franciscano dedica su capítulo 5 al por qué de estos ministros del demonio hay más mujeres que hombres. Ahora se puede decir que ese grupo mujeril fue pobre o miserable, que vivía a costa de la credulidad de los demás, con conocimientos de herbolaria, aderezada de verborrea y teatralidad, para encauzar a sus seguidores a conseguir ventajosas lides amorosas. La imagen de la mujer bruja o hechicera novohispana se parecía a la descripción de Olmos. Habían sido bellas, firmes en su juventud, se habían dedicado a los placeres y renunciaron a tener una familia. El cuidado de la salud y el alma estuvo a cargo de especialistas, mujeres con conocimientos variados de herbolaria y de otras cosas. Había cadenas de mujeres de todas clases y castas que ejercían la llamada brujería o magia sexual, que implicaba la magia amorosa. Se transmitían información sobre diversos remedios utilizados cuando los hombres solían ser obstinados, violentos o infieles. Los hombres, sin saber, se comían, entre comillas, los embrujos a través de diferentes alimentos. Es importante señalar que las confesiones y acusaciones de magia amorosa y brujería sexual atendidas por la Inquisición en España y México fueron clasificadas en la categoría de superstición y casi siempre fueron tratadas con indulgencia. Esta magia de la brujería sexual surgió de la diferenciación entre enfermedades naturales y no naturales, con raíces en creencias prehispánicas y en las castellanas de la época novohispana. Hay que hacer tres distinciones fundamentales. En primer lugar, la caracterización de brujo o bruja está basada en tres tipos históricos, sobre todo europeos, agrícola o preindustriales, el que existió del siglo XIV al XVII y del siglo XX. La brujería es sinónimo de poder innato para su práctica. La hechicería lo es de técnicas aprendidas. Quien hace brujería tiene un pacto satánico con alusión a un fenómeno religioso. La brujería remite a una demología o relación con el diablo, quien ejerce su poder y lo transmite a los brujos y brujas. En segundo lugar, el hechicero o hechicera es aquella persona que se remite únicamente al maleficio, el fenómeno mágico, identificada como quien causa daño a otra con medios mágicos, naturales o sobrenaturales. La hechicería pertenece a un conjunto de ideas mágicas no sistematizadas, dispersas y con débiles relaciones entre sí. En la hechicería se maneja una causalidad mágica natural, con pertenencia a una cultura popular. Y en tercer lugar, la última distinción,
el curandero o curandera, según Noemí Quesada, tiene y manipula un conjunto complejo de conocimientos indios, españoles y negros en un contexto cultural de grupos oprimidos. Busca reconocimiento para su oficio y se reglamenta por la tradición y la colectividad. En el curandero o curandera resalta el aspecto mágico propio del individuo convencido de su capacidad extraordinaria en procesos curativos y relaciones con el paciente en su aspecto psíquico más allá del aspecto físico. El origen de la magia amorosa novohispana está en parte en las creencias indígenas, muchas veces vistas como actos de idolatría, relacionadas con acciones provistas o inspiradas en la figura del demonio. Los brujos indígenas, el género masculino dominaba en el mundo prehispánico, en el novohispano el femenino, utilizaban prácticas para romper uniones no deseadas, eran capaces de atar o desatar parejas cuando los mecanismos de la guarda de la fidelidad y el amor fallaban. Más adelante esa magia se utilizaría para influenciar a las mujeres y que éstas aficionaran a otras a los apegos amorosos y sexuales, una constante en los textos y transcripciones de los evangelizadores hechas en los primeros años de la vida en la Nueva España. Motolinía y Alonso de Zurita coincidieron en que los novohispanos tenían por costumbre permitir la presencia de prostitutas entre los fieles para evitar un mal mayor como el de los estupros, el adulterio, las bestialidades y otros pecados y vicios peores que la carne. Si la prostitución fue considerada como un mal menor, se puede decir que la magia amorosa pudo haber sido un mal necesario para sostener unidas muchas de las relaciones interpersonales, ya fueran en el matrimonio, en casos de amancebamiento o hasta de contactos ilícitos. La magia amorosa se sirvió de muchos objetos y situaciones, costumbres y ritualidades sexuales, reproductivas y eróticas. Por ejemplo, la creencia del consumo involuntario en el hombre, planteado por la mujer, de sangre menstrual y de las mujeres que bebían el esperma de sus maridos para que las quieran más gracias a sus prácticas diabólicas. De esto ya se ha ahondado en esta mesa. Es posible considerar los antecedentes de la magia amorosa durante la época virreinal en las concepciones mágico-religiosas eróticas del México prehispánico, sobre todo desde el área de Mesoamérica. Esta influencia tuvo menos fuerza en el septentrión novohispano por los antecedentes prehispánicos de la región de Aridoamérica, donde los grupos étnicos, por su belicosidad, rebeldía y mayor rechazo al contacto con los conquistadores colonizadores, no tuvieron mucha atención en cuanto a la reconstrucción etnográfica por parte de los evangelizadores europeos. Aún así, elementos de ambas regiones prehispánicas dejaron su impronta en las costumbres y tradiciones que pudieron haber tenido una transmisión significativa al transcurso de la vida virreinal. Amén de esto, las influencias provenientes del sur, en el tránsito de una época a otra, debieron llegar hasta el contexto zacatecano del siglo XVII. Uno de esos vehículos fueron las plantas medicinales, rituales, curativas y mágicas que fueron utilizadas en la cultura virreinal popular para solucionar problemas amorosos. Peyote, rosas, flores diversas, hongos alucinógenos, estafiate, etc. Otro medio, los animales, como diversos pájaros, en particular el colibrí, pájaro del amor, chupamirto y chuparrosa, cargado de un simbolismo relacionado con el miembro viril. La herencia de esa cultura está presente en la actualidad. En el catálogo de causas de mujeres de Zacatecas indiciadas por el Santo Oficio, se observa durante el siglo XVII una consolidación de prácticas alrededor de la magia amorosa. Casi todas las mujeres confesaron no ser asiduas a la relación de sus trabajos, indicativo de una necesidad social y hasta vital entre la población para accionar en situaciones emergentes provocadas por la carencia de lazos fuertes de unión, sobre todo de los hombres hacia las mujeres. Estas se involucraron más en dichas prácticas que los hombres. La apertura de los procesos contra este grupo de mujeres del Zacatecas del siglo XVII fue generalizada, bajo etiquetas poco variadas, pero en casos más diferenciadas. Y doy a continuación una lectura de una relación de todas estas mujeres, que solamente menciono los casos y no entro en detalles en cada uno de ellos. De 1614 hay una testificación contra María Ledesma por hechicera. Por supersticiosa y hechicera hay un testimonio en 1615 contra María Magdalena de Heras. De 1617 es la testificación contra Inés de Rivera porque no iba a misa y por supersticiosa. De 1618 son los testimonios contra Isabel de Bonilla, quien usaba hierbas para hacerse amar, y contra Felicitas Pulgarín por supersticiosa. Esta misma enfrentó otra denuncia por aconsejar a otra mujer, dice a su marido, a beber polvos de ara consagrada.
Ese objeto fue muy utilizado en la magia amorosa. Incluso había un conjuro popular que decía: conjúrote fulana, o sea el nombre, con la sal y con el libro misal, y con la ara consagrada, que me quieras y me ames, y me vengas a buscar con el santo óleo detrás de la cristiandad. En 1626 hay un testimonio contra María de Pineda por usar hierbas para brujerías. A la india Ana le fue abierto proceso por practicar hechicerías. En 1629 hubo una redada contra mujeres vecinas de Zacatecas por utilizar hierbas. Cayeron sus casos en manos del comisario de Santo Oficio de la ciudad, quien remitió los testimonios a México de María Oliva, Anda Miranda, Leonor Hernández, María de la Cruz, Ana Hernández e Isabela Aguirre. En ese mismo paquete de testimonios iban los formulados contra Magdalena Méndez por haber dado a su marido mestro mezclado en el chocolate. El uso de fluidos femeninos y otros líquidos fue muy frecuente en algunos contextos de la magia amorosa. También se relaciona con los sacrificios de animales, donde se derramaba la sangre de estos, o a la costumbre de algunas mujeres brujas de chupar la sangre de sus víctimas, preferentemente niños. En la Santa Inquisición hay una buena cantidad de procesos relacionados, como se ha mencionado, en el cual muchas veces está el polémico consumo del chocolate, como ya se mencionó en la ponencia anterior. En 1632, María de la Vega y María de los Ángeles fueron acusadas por maléficas y hechiceras. En 1650 hay otro embarque de testimonios contra varias mujeres zacatecanas, acusadas una de superstición y otras de hechicería: Leonor, vieja española; Juana Rivera, Francisca, mulata; Francisca de Leiva y Antonia de Ocampo. Esta última fue acusada por darle polvos amatorios a los hombres. En 1655, Catalina de la Cruz acusó a la mestiza María y a una india, de la que no se señaló el nombre en la denuncia, por supersticiosas. En el año 65 se acusaron a sí mismas por supersticiosas Nicolasa de Salazar, Catalina Mesa y una esclava negra de nombre Magdalena. En ese mismo año, el maestro José Ortiz de Arteaga acusó a la española Catalina de Navarrete y a una india de nombre Catalina, apodada la Droguera, por supersticiosas. Doña Mariana Meneses o Costilla quedó procesada por el fiscal por supersticiosa. En ese mismo año, 4 mujeres acusaron a otras tantas por supersticiosas: Beatriz Mestiza, María de Palacios, María Cendejas y Catalina de Urquizo. La superstición estaba directamente relacionada con la hechicería y la curandería, donde la mezcla de símbolos y prácticas por una supuesta naturaleza prodigiosa daba lugar a una serie de embustes. Así, las practicantes de la magia amorosa en Zacatecas, como en otras latitudes eventualmente, fueron consideradas como embusteras, pero su fama pública merecía control y castigos, sobre todo las llamadas hechiceras alcahuetas, mujeres que utilizaban hierbas, amuletos o pócimas afrodisíacas. La magia amorosa fue la más difundida, generalizada y popular de las expresiones del ocultismo. La noción del brebaje amoroso con poder mágico es parte del folclore de la hechicería. Siguen los casos y voy a obviar esto para llegar a las consideraciones finales. De los procesos anteriores destacan los aderezados contra las mujeres, los enderezados contra las mujeres que utilizaron artilugios como polvos amatorios de ara consagrada y diferentes hierbas. El uso de estas con fines de magia amorosa se apartaron de la intención de curar enfermedades del cuerpo. El estafiate era una de las hierbas favoritas para esos fines. El proceso contra María Valenzuela es más revelador por ser uno de los pocos casos contra una bruja. La mayoría fue contra hechiceras. Los casos anteriores son la parte visible de esta práctica. No se descarta se hayan presentado muchos más, la llamada lista negra, y que hayan pasado inadvertidos por las autoridades inquisitoriales o de los juzgados eclesiásticos, aunque no fueran competencia de estos. La razón de por qué son mujeres quienes integran esta nómina de hechicería y brujería en el siglo XVII en la ciudad de Zacatecas y su zona de influencia puede estar basada a su vez en las reflexiones según Fray Andrés de Olmos, porque las mujeres, según él, son más embaucadoras que los hombres, mujeres entregadas a los execramentos del diablo, opuestos a los sacramentos, alimentos malos, pájaros irreconocibles, bestias fieras, etc. Las mujeres se dejan engañar más fácilmente por el diablo, según él, como fue engañada Eva en el paraíso. Las mujeres quieren saber inmediatamente cosas secretas y no a través de los libros, y sí del diablo. Hay más mujeres brujas porque se la pasan hablando demasiado, más que el hombre, y porque no guardan palabra ni maldad alguna y dan en decirlas y hacerlas a los demás.
porque las mujeres se dejan dominar más por la ira, la envidia, los celos y el enojo. Son capaces de perseverar, fuertes para saciar su corazón por matar, aborrecer y atormentar. Las mujeres tienden más a la vida disoluta y los placeres, engañadas por el diablo. Si son más viejas, es más fácil que sean engañadas. Esta es una opinión del siglo XVI de Fray Andrés de Olmos, con la cual pues claro, podemos discrepar totalmente en la actualidad. Consideraciones finales. La magia amorosa en los confines de la América hispánica virreinal como lugar de frontera de la ciudad de Zacatecas en el siglo XVII se puede interpretar como un juego de estrategias de diferentes roles sociales de hombres y mujeres, con una influencia muy marcada de estas últimas en la familia y las relaciones afectivas que influyeron en la comunidad. La movilidad social, otro elemento transitorio en el entramado de la magia amorosa, estableció diferencias entre autoridad y poder que permiten ver a la luz de la actualidad la importancia del centro-periferia con respecto a los centros de poder relacionados con Zacatecas. Nos referimos a Guadalajara, Ciudad de México y Madrid, aderezados de la hegemonía del reino y la resistencia de los súbditos. Se aprecia en los casos mencionados anteriormente la violencia simbólica y la negociación que sirven para explicar la hegemonía cultural impuesta a los menos privilegiados, quienes no rechazaban los valores dominantes, pero sí los modificaban y negociaban por la causalidad de sus propias circunstancias y condiciones. Los valores en el uso de la magia amorosa se traducen en la codificación de las costumbres de una sociedad de frontera, donde la moral se introdujo como un sistema de exigencias, creencias y costumbres que de vez en vez se levantaba por encima de las necesidades inmediatas de amar y de ser amado o amada. Los procesos sociales observados en el entramado de la magia amorosa del Zacatecas del siglo XVII se proyectaron en ciertos papeles sociales de quienes facilitaban, practicaban y consumían esa magia amorosa, que tenía que ver con el condicionamiento del género, la movilidad social, la familia, el sexo, el parentesco, la identidad colectiva, los mitos, los valores, la resistencia, la marginalidad y la disidencia. Al final de cuentas, muchas de las ritualidades mágicas perseguían el amansamiento del marido, una constante preocupación femenina, el ocultamiento de relaciones sexuales de mujeres con sus amantes y la seducción de hombres o de mujeres según fuera el caso. Hay elementos autóctonos en los procedimientos junto con otros de raíz católica, donde se mezclaban rezos, creencias religiosas y estrategias profanas con elementos o ingredientes de origen europeo. Los elementos indígenas y negros tuvieron una importancia variable. Las series documentales para un estudio de la magia amorosa en Zacatecas del siglo XVII se pueden colegir con los contextos económicos, políticos y sociales por razones de actividad económica preponderante, la minería, de pertenencia institucional, la audiencia, el obispado, el virreinato, la metrópoli, y de convivencia de estratos sociales con sus respectivos prejuicios culturales a favor o en contra de ciertos grupos étnicos, en especial los mulatos, los negros, los indígenas y los mestizos. Desde luego que en todo esto también se observan las mentalidades religiosas como un medio de los hombres y las mujeres para protegerse en las posibles bondades de la religión imperante de entonces, con su extensión hacia los ritos, las oraciones, las indulgencias y las bendiciones. Desde el aspecto de la religiosidad hay una relación con la cultura popular por los mitos, la magia misma y las prácticas conectadas a su vez con las condiciones materiales y laborales de los protagonistas de sus historias en medio de un proceso amoroso. Los comportamientos desviantes presentes en la llamada magia amorosa llamaron la atención de las autoridades encabezadas por las inquisitoriales, pero era de uso corriente y hasta cotidiano. Fue común en cuanto a la persecución de las infracciones recurrentes y de una importancia tal ante los ojos de las autoridades por los indicios de un desorden que ponía en riesgo el equilibrio jerárquico de la vida virreinal. La magia amorosa es difícil de cuantificar en cuanto a su papel social exacto, pero esa función no se puede negar durante el periodo virreinal. Acercaba a los humanos a través de prácticas que representaban parte de los problemas totales de la sociedad. La magia intervenía donde la seducción natural y psicológica se mostraba ineficaz. Fue empleada entonces en casos extremos, para aquellos que insistían en ser felices de alguna manera con una persona elegida por alguna razón de peso. La práctica mayoritaria de la magia sexual, ya como productoras o consumidoras, reflejó una realidad verificada. La represión sobre ellas provocaba una doble reacción como mujeres y como agentes pasivas o activas en el mercado de la magia amorosa.
esta proyección de los deseos siempre tuvo una difícil expresión social, es decir, deseos inconscientes manifestados a través del temor y la fuerza interior que se traducía en deseos y ritos mágicos. Muchas gracias.